Muchas gracias. Es para mí un honor estar otra vez en el Instituto Federal Electoral. Es siempre estimulante y además de los gratos recuerdos de tantos años que pasé en estas instalaciones, poder saludar a mis amigos y sobre todo tener el honor de moderar una mesa que dentro de este seminario internacional sobre gobernabilidad democrática pues nos proyecta a una serie de debates realmente interesantes con mucha profundidad y ciertamente en las vísperas de un proceso electoral que se antoja complejo, como corresponde a toda democracia, y que se antoja además particularmente interesante cuando se le compara y se le mira a la luz de las experiencias que tienen otros países. Déjenme empezar esta mesa recordando la pregunta que nos reúne en este momento. Fíjense ustedes, ¿qué reto plantea la ampliación del marco de atribuciones del organismo electoral en un contexto de creciente competitividad de las elecciones? Esta pregunta es muy propia para México, pero también propia para otros países. En varias regiones del mundo ha sido necesario darle a la autoridad electoral nuevas atribuciones y a la par la competitividad de los partidos va creciendo. Y este esquema, esta no es una pregunta menor. ¿Qué hacer y qué retos se plantean? No es menor. Las democracias se acostumbran a ciertas condiciones de trabajo y cuando estas condiciones cambian, los retos se incrementan. La competitividad en las elecciones no solo quiere decir que cualquier partido pueda ganar, que los partidos se fortalezcan. Ese es el caso de México. Los partidos se han fortalecido y pueden competir en mejores condiciones. Pero cuando hablamos de competitividad también quiere decir que todo partido es capaz de vigilar los procesos electorales, cuestionar cualquier tipo de irregularidad, exigir cotidianamente el estricto cumplimiento de la ley e incluso son capaces de convencer, aun cuando no tengan la razón, de alguno de sus puntos de vista en relación con un proceso electoral. Por eso la competitividad se convierte en un factor fundamental de la democracia. No es nada más poder ganar, es poder competir en buenas condiciones y hacer valer la ley. La autoridad electoral, en consecuencia, tiene que estar lista para cualquier circunstancia de este tipo. Cuando se incrementan las atribuciones de una autoridad electoral, como ocurrió en el caso mexicano, eso nos da una muy buena señal. Quiere decir que los legisladores no confiaron en ninguna otra autoridad, sino en la autoridad electoral, para garantizar condiciones democráticas de equidad y competencia sana. Si el legislador decide darle a la autoridad electoral nuevas atribuciones, quiere decir que hay confianza en la autoridad electoral y no en otra autoridad. En México estamos llenos de estos ejemplos. ¿Quién podría fiscalizar a los partidos políticos de hacer que rindieran cuentas? No un tribunal especial, no la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, no la autoridad electoral. ¿Quién podría encargarse de registrar a los mexicanos, darle una credencial de identidad para poder garantizar que el padrón estuviera bien hecho? No la Secretaría de Gobernación, sino la autoridad electoral. ¿Quién podría administrar los tiempos del Estado para que los partidos hagan campañas? Otra vez, no la Secretaría de Gobernación, como antes lo hacía, sino la autoridad electoral. ¿Quién podría encargarse incluso de otorgar prerrogativas a los partidos políticos y administrarlas y verificar que se cumplan? Otra vez, ninguna otra autoridad, sino la autoridad electoral. La conclusión es lógica. Es que mientras más atribuciones se le dan a la autoridad electoral, más retos tiene que enfrentar. Pero al mismo tiempo, más competitividad implica que las autoridades electorales hagan mejor el trabajo que ya hacían bien. Por eso decía yo que las democracias se acostumbran a ciertas cosas. ¿A qué nos acostumbramos en México en los primeros años de la fundación del IFE?
a que lo que era antes un problema, cómo integrar las casillas, cómo diseñar los documentos electorales, cómo organizar la elección, dejó de ser problema. El padrón electoral dejó de ser problema en las primeras elecciones. Y estamos acostumbrados ahora a que esos temas los sabe hacer bien la autoridad electoral como la mexicana. Organizar la elección, capacitar a los funcionarios de casilla, diseñar los materiales electorales, son, en efecto, cosas a las que estamos acostumbrados. Pero cuando los partidos se vuelven más competitivos, aunque la autoridad electoral tenga esas atribuciones, eso que se hacía bien hay que hacerlo todavía mejor. ¿Por qué? Porque cualquier errorcito pequeño, por pequeño que sea, en un espacio competitivo, sobre todo como lo hemos vivido de elecciones cerradas, se vuelve o se puede volver un conflicto. Un ejemplo sencillo. En las primeras elecciones del IFE, 91, 94, incluso 97, yo diría que incluso en el 2000, si revisáramos hoy el diseño de las actas, si revisáramos hoy el número de errores aritméticos que se cometían a la hora del cómputo, si revisáramos hoy las características, incluso la integración de las mesas de casilla, diríamos que estuvo bien, pero hoy están mucho mejor. Porque si no evolucionamos en ese sentido, alguien se va a quejar. Y como los partidos son más competitivos, se quejarían mucho más, poniendo en riesgo algo que sabemos hacer bien en el Instituto Federal Electoral. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Fíjense ustedes, 2 medidas de competitividad por parte de los partidos políticos en las elecciones, mezcladas con 3 onzas de nuevas atribuciones para la autoridad electoral, servido calientito al calor de la batalla. Este es un cóctel que le hace muy bien a la democracia, pero que sin duda le genera un fuerte dolor de cabeza a la autoridad electoral, porque cada una de las partes hay que hacerla cada vez mejor. Y para hablar de estos temas, el Instituto Federal Electoral invitó en este seminario, junto con las Naciones Unidas a través del PNUD, a conocedores, especialistas, gentes que han vivido este tipo de experiencias, como Richard Saudoriet, B.S. Sampat, desde luego nuestro amigo Don Guyen y no menor, con una gran experiencia, conocedor del Instituto Federal Electoral, nuestro amigo Ciro Murayama. Y para empezar a discutir sobre estos y otros temas, le daré la palabra a Richard, que, bueno, en su carrera, desde 2009 es presidente del Centro para la Diplomacia y Democracia con sede en Colorado Springs, Estados Unidos. Fue presidente fundador de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, en Washington, D.C., del 88 al 2007. En el 2007 fue nombrado presidente emérito del IFES. Es miembro fundador de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa y forma parte de su consejo asesor. Y durante el 2006 hasta el 2008, Richard sirvió como miembro del Comité Consultivo del Secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la promoción de la democracia. Bienvenido, tenemos 20 minutos para escuchar tus puntos de vista, Richard. Gracias. Bueno, al principio quisiera agradecer al presidente Leonardo Valdés y a Manuel Carrillo y todos de IFE para la invitación y su hospitalidad incomparable. También quisiera agradecer a nuestro amigo Don Nguyen para su apoyo aquí y para procesos electorales en todas partes del mundo y también de PNUD. El gran líder democrático de las Américas, Benito Juárez, dijo: el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en ella la voz de sus caros derechos y intereses. Hoy celebramos las palabras de Benito Juárez y esta semana estamos celebrando
la democracia aquí en México y en todas partes del mundo. Y antes de iniciar mis comentarios, quisiera recordar a ustedes de dos eventos muy importantes en la historia de la democracia. Uno terrible y el otro fabuloso. Primero, este domingo pasado, todos de nosotros recordamos de los muertos que murieron en los ataques en Nueva York, Pensilvania y el Pentágono, que pasó el 11 de septiembre de 2001. Entonces, nunca vamos a olvidar eso. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar otra cosa fabulosa que había pasado en este mismo día. Fue la promulgación de este acuerdo de principios democráticos interamericanos. Eso fue hecho bajo de la Organización de Estados Americanos y fue promulgado justamente el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Lima. Entonces, hoy día recordamos y celebramos este gran libreto de principios importantes de gobernabilidad democrático. Hoy quisiera hablar un poco sobre el tema de los partidos políticos y después yo quiero mostrar los vínculos en cómo las instituciones electorales son tan importantes para no solamente garantizar los derechos de votar de los votantes, pero también los derechos a los partidos políticos. Y bueno, nosotros sabemos que vivimos en una época en todas partes del mundo con muchos desafíos. En la área política es importante que las palabras de mi querido amigo Juan Ignacio García esta mañana, él dijo que la política es la arte de confianza. Y lo que nosotros estamos mirando en varias partes del mundo ahora, en Estados Unidos y otros países, es una tendencia de los partidos políticos para pensar más en su propio partido y menos en el bienestar del país y las necesidades del pueblo. Y nosotros todos recordamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza el derecho de votar como uno de los derechos fundamentales. Y también el derecho para libre expresión, incluyendo de partidos políticos. Y nosotros reconocemos los derechos, pero también nosotros necesitamos recordar también las responsabilidades de todos bajo el contexto de la democracia. Entonces, lo que estamos mirando en varios países es una tendencia para motivar a sus integrantes y para utilizar tácticas para las campañas que a veces son muy amargas y a veces son muy conflictivas. Fue un estudio bastante interesante que fue hecho por la Fundación Pew en Estados Unidos sobre los medios de comunicación en las elecciones de 2008 en Estados Unidos, y ellos habían hecho un estudio sobre los diferentes comerciales políticos que fueron utilizados por partidos, por candidatos y también por grupos. Y lo que ellos habían descubierto es que como 80% de estos mensajes que salieron en la televisión, en la radio, fueron mensajes muy negativos, atacando al adversario. Entonces eso muestra que hay un peligro que los partidos políticos, sí, todos sabemos que dentro de
la paraguas de la democracia tienen la oportunidad y el derecho para expresar sus programas, sus valores, pero al mismo tiempo lo que sabemos es necesario que ellos también se dan cuenta que tienen una responsabilidad. Y cuando termina las elecciones, cuando cierre la urna electoral, es importante que inmediatamente ellos no comiencen a hablar por radio, por televisión, sobre casos de fraude y con denuncias en contra de todo el proceso. Si hay evidencia, bueno, naturalmente es importante para investigarles, pero hay una gran tendencia para políticos de inmediatamente comenzar hablando de fraude y hablando de posibles trampas, problemas con el proceso. Entonces yo creo que un mensaje importante es que es necesario que los partidos políticos realmente siempre tomen una actitud en donde están conscientes de su responsabilidad como actores importantes de la democracia. Al mismo tiempo es importante reconocer el papel de ustedes, el papel de los administradores electorales como defensores, no solamente de los derechos para los votantes, pero también los partidos, los grupos cívicos, todos en el país. Entonces, hoy día quisiera hablar sobre dos puntos. Primero, el papel de la administración electoral permanente como garantizador de los partidos políticos, sus derechos y los votantes. Y la otra cosa, un asunto nuevo que siempre en estos días está tomando una importancia particular y es el caso de la tecnología. Con respecto de la infraestructura institucional, quisiera mencionar un libro que fue escrito de un gran amigo de muchos de nosotros, Dr. Rafael López Pintor, que se llama Organizaciones en Gestión Electoral como Instituciones de Gobernabilidad. Y en este libro, él habla sobre el asunto que en muchos países, no muchos, pero algunos, todavía hay partidos políticos, hay líderes políticos que realmente creen que no es buena idea para tener instituciones electorales permanentes. Prefieren más tener estructuras más improvisadas. Y lo que el estudio de Dr. López Pintor había realmente descubierto es que en realidad hay una creencia que esas estructuras permanentes son mucho más costosos desde el punto de vista de finanzas. Pero en realidad lo que él había descubierto es completamente el opuesto, que la mejor manera para gastar los fondos públicos es dedicarlo en instituciones que puedan perfeccionar los procesos y puedan hacer todo bajo de la transparencia. Él había dicho que es básicamente, tiene mucho sentido porque no es necesario para reinventar la rueda. Y hemos visto en muchos países casos en donde la falta de instituciones permanentes había causado fracasos. En el caso de Angola, donde yo había trabajado antes con mi buen amigo Horacio Boneo, pudimos ver en 1992 el caso de donde fueron nombrado una comisión electoral, pero no tenía nada que ver con la elección. El gobierno había contratado directamente con una compañía privada que había organizado la elección. Entonces la institución electoral no tenía fuerza en frente de los partidos políticos, y cuando hubo una elección muy cercana,
Los dos candidatos principales, José Eduardo dos Santos y Jonas Savimbi, ellos casi quedaron en empate. Los dos partidos estaban haciendo impugnaciones uno a otro y al final, en vez de presentar estas disputas en la comisión electoral, ellos pensaban que no fue alternativo, comenzaba otra vez la guerra civil que resultó en 10 años más de guerra y 100,000 más muertos. En contraste, México había gozado los frutos de la buena administración y gracias a una serie de reformas electorales en este país, en los años 90, habíamos visto el desarrollo de un sistema bastante interesante que vale la pena para otros países para estudiar. El Instituto Federal Electoral, como ustedes saben, fue establecido con el mandato para organizar elecciones y el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder de la Federación fue establecido con un papel jurídico especialmente para resolver disputas y impugnaciones. Nosotros pudimos ver el valor de este sistema en el año 2006, que siempre cuando hay una elección cercana es muy problemático, porque hay que asegurar que todos los aspectos están bien pensados y organizados. Entonces, después de la elección, hubieron algunas impugnaciones y ya pasó al tribunal que al final resolvió una situación muy tensa en una forma pacífica y con respeto para la ley. Entonces, en mi opinión, este sistema mexicano con estos dos, un equipo de estas dos instituciones es bueno y que otros países necesitan estudiar en el futuro. Entonces, la fórmula institucional es algo que, aunque hay buenos ejemplos como aquí, al mismo tiempo es muy necesario que los países también se dan cuenta de sus propias tradiciones, historias, y entonces hay que adaptar a las circunstancias de cada país. Con respecto de la tecnología, eso también es una área muy importante. Muchos partidos políticos, por ejemplo, expresan interés cuando hay cualquier tipo de cambio en el sistema de votación. Y el problema es que a veces la gente cree que la tecnología es una panacea. Y en realidad es bueno, es una herramienta muy útil, pero no se puede funcionar sin el factor humano. Y una de las polémicas más turbulentas ahora en el mundo electoral es el uso de tecnología de votación. Es extraño que vivimos en una época de smartphones, pero hay oposición en todos lados en contra del uso de nuevos sistemas para apoyar el proceso de votación. En Estados Unidos hemos utilizado máquinas desde 1892, pero para los otros países había sido bastante recién. Países como en Holanda fue en 1969 el primer país allá para utilizar estos sistemas. Todos sabemos de la experiencia brasilera, comenzando en 1989, inició un sistema de urna electrónica que hasta hoy está funcionando. Ellos han renovado varias veces el sistema, pero básicamente había funcionado y por gran parte porque ellos habían hecho en una serie de fases y no inmediatamente. En el año 2000 ellos implementaron por todo el país de Brasil y en 2009 comenzaban con una nueva generación del sistema con
un sistema de identificación biométrica. Sabemos mucho de las experiencias de otros países. La India, por ejemplo, había sido muy exitoso. Y lo que hemos visto es que ahora hay una tendencia de parte de muchos grupos cívicos para estar en contra del uso de cualquier tipo de tecnología. En países pequeños podemos ver que posiblemente es mejor seguir con los métodos tradicionales de papeleta y urna, pero en países grandes el desafío es para divulgar los resultados rápidamente y al mismo tiempo para garantizar el derecho de votar para los votantes. Hemos visto dos casos que voy a mencionar. Primero, Irlanda. En 2003, ellos iniciaron un programa para utilizar urnas electrónicas. Gastaron en total más de 50 millones de euros en este proyecto y terminó en un fracaso total. Básicamente porque ellos no habían hecho estudios suficientes. Ellos trataban de implementar en todas partes del país al mismo tiempo, sin la intervención y consejo de los partidos políticos, la prensa, grupos cívicos. Entonces, al final fue un gran fracaso. El gobierno decidió para no utilizar esas urnas, depositaron en un almacén y hace 2 años ellos básicamente votaron como chatarra, y es un ejemplo de cómo no hacer la automatización. Al contraste, en las Filipinas, para las elecciones de 2010, hemos visto el COMELEC, que es la Comisión Electoral de las Filipinas. Después de una elección bastante problemática en 2005, decidieron para cambiar totalmente la imagen y la impresión de elecciones en las Filipinas y decidieron para utilizar una nueva tecnología. Ellos habían hecho un gran programa para alquiler con la opción de comprar máquinas, y a pesar de muchos problemas, básicamente al final todo salió bastante bien. Pero una razón que fue exitoso es ellos tomaron como 3 años para implementar el proyecto, y otra cosa es que ellos también incorporaron un programa muy efectivo de pruebas y certificaciones para todos los aspectos del sistema. Utilizaban una compañía que es un laboratorio que tiene experiencia en Estados Unidos, más en otras partes del mundo, y esta compañía trabajaba al lado con la COMELEC para buscar todos los aspectos del sistema, transmisión de datos, el funcionamiento de las máquinas y, lo más importante, un repaso de todos los códigos fuentes. En fin, salió bien. Hubo algunos problemas, pero lo más importante, en un país que había sido, francamente, meses antes de tener los resultados de elecciones, en 2010 los filipinos supieron que Benigno Aquino había ganado después de 48 horas de la cierre de las urnas. Entonces, es un ejemplo de la buena planificación y buenos estudios de parte del COMELEC. Salió bien. Cuando ustedes están anticipando la posibilidad de comprar nuevas máquinas, es muy importante para pensar bien en cómo puede incorporar las inquietudes, las intervenciones del pueblo, de los votantes, de los partidos políticos, de los grupos cívicos. En los países en donde ellos han tratado de implementar al mismo tiempo en todo el país, sin mucha
intervención del pueblo, hemos visto muchos fracasos. Pero en los que tratan de hacerlo paso a paso, con mucha buena planificación, habían visto muchos éxitos y han recibido apoyo de los partidos políticos que realmente tienen un interés particular en el éxito de estos tipos de sistemas. Pero algunas de las cosas que tiene que pensar cuando uno está comprando nuevos sistemas es asegurar que la ley permite el uso de tecnología, porque muchas veces no es posible. También es necesario buscar equipos de votación que el pueblo acepta, que puedan comprender y pueden utilizar fácilmente. Hay que hacer un estudio de viabilidad antes de comprar. También es importante para tener un programa de educación cívica y capacitación también para los funcionarios de mesas, para asegurar que ellos saben. Especialmente con respecto de evitar problemas con los partidos, es importante desarrollar un mecanismo en donde puedan compartir y informar a los partidos todas fases del proceso de modernización. Como había mencionado, el componente de pruebas, validación y certificación independiente es muy importante, especialmente para mandar el mensaje de la integridad del nuevo sistema. Y finalmente, las instituciones electorales nunca puedan dejar el control del proceso de modernización en las manos de los proveedores de equipos. Para concluir, aunque la tecnología es una herramienta importante, al final el factor más importante es el factor humano, porque realmente de allí la buena organización es clave para asegurar buenos procesos electorales. Entonces es importante al mismo tiempo para incorporar y tener un programa de divulgación de información a todos los sectores, grupos cívicos, partidos políticos, todos responsables, porque si no sería muy difícil para implementar un programa así. Pero de todos modos creo que los partidos políticos en estos días, cuando comprenden cómo funcionan los sistemas, y especialmente cuando todo está hecho en un espíritu transparente, van a aceptar cualquier innovación que está proponiendo, que está propuesto por las instituciones electorales. Entonces, al final, el expresidente de las Filipinas, Fidel Ramos, que expresó mucho apoyo y entusiasmo por el nuevo sistema en Filipinas, él había dicho que los gobiernos toman y dejan el poder, pero el pueblo siempre queda. Y es la majestad del poder del pueblo que exaltamos cuando nosotros construimos sistemas electorales viables, creíbles y transparentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Sin duda, interesante, habrá mucho que decir sobre estos retos para la autoridad electoral, por ejemplo, cuando se aplican tecnologías vis a vis tradiciones de desconfianza, o esto que resulta muy interesante, no perder el control del proceso y al mismo tiempo ser transparentes. Pero continuando con el panel, quisiera darle la palabra a B.S. Sampath, que, bueno, como ustedes saben, nos visita de la India, y él desde 86 hasta 89 fue director del Departamento de Industrias y el Departamento de Finanzas. Entre el 90 y el 4
también fue secretario del Departamento de Agricultura, secretario del Departamento de Energía y secretario de Finanzas antes de pasar al gobierno de la India. En 2005 fue nombrado director general del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y más tarde secretario en el Ministerio del Poder Central. Desde el 21 de abril del 2009, el señor Sampath se desempeña como comisionado electoral de la Comisión Electoral de la India. El IFE ha visitado la India en varias ocasiones recientemente. El doctor Valdés, entiendo, estuvo allá en varias ocasiones y trajo muchas enseñanzas que seguramente ahora se enriquecerán con los comentarios que el señor Sampath nos comunique. Por favor, 20 minutos. Thank you, Chairman. In the morning, you were told about the gigantic size of the tamaño Indian electorate. gigantesco del electorado indio, o sea, del número tan enorme que lo constituye. The strength of voters, electorate, Los votantes, el electorado is about 730 es más o menos 730 millones, to give you solo para darles una idea the magnitude de la of this magnitud size. de su envergadura. The electorate of El the entire electorado Europe put together de toda Europa is junta 449 million. es 449 The entire millones. electorate of El all electorado de countries todos in los Africa paredes put together del continente africano is juntos son 566 566 All millones. countries in Todos los North países en los Estados together Unidos 324 son million. 324 South millones. America, all countries Y put en together, Latinoamérica, en 235 Sudamérica, million. son 233 And millones. for conducting election, Entonces, llevar a cabo una elección para un electorado de esta envergadura, we take the poll tenemos in as que many as trabajar 834,000 polling stations. Tenemos que Number of personnel con 834,000 deployed for estaciones conducting the parliament election para poder, is y también 11 el Parlamento son Just as a 9 background, millones, to tell you, Parlamento electoral, ¿no? ours, O sea, para que ustedes the vean election que commission in nuestra India comisión electoral is en India a multi-member commission es una comisión with con three commissioners. miembros I múltiples, am tricomisionada. one of the three commissioners. Yo soy uno de los 3 The total comisionados strength y of la our fuerza de election commission nuestra comisión is electoral only es 300 staff. de 300, o sea, contiene solo 300 personas en su plantilla. We take the rest. Lo demás, la diferencia entre 11 millones y 300 personas que participan son servidores públicos, los gobiernos distintos de los estados, el gobierno central y trabajan bajo la Constitución que nos permite requerir a los empleados gubernamentales a participar. También, por ejemplo, todas las corporativas gubernamentales o los bancos gubernamentales pueden participar en el trabajo del proceso electoral. Ellos están a la disposición de la comisión electoral para poder llevar a cabo las elecciones. En otros países, por ejemplo, no se hace de esta manera, probablemente aquí en México, en las que las elecciones se hacen con voluntarios. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos empleados gubernamentales o servidores públicos es debido a que se han manifestado malas prácticas, pero si hoy día esto sucede, nosotros podemos tomar acciones para ir en contra de este tipo de funcionamientos y porque tenemos todo el control como comisión electoral de la conducta de las personas que participan en el proceso. Ahora, nosotros sabemos que
each passing year, que cada año problems tenemos problemas particularmente dentro de la gestión electoral y que ellos se deben cada vez más a la complejidad de este proceso en sí. Ellos crecen año con año y requieren de soluciones mucho más sofisticadas. Cambios en las leyes, por ejemplo, hace 20 años no se podía resolver nada al respecto. Por ejemplo, en la mañana algunos de los oradores hablaron de reformas en el campo electoral, incluyendo cambios en el ámbito legislativo, que estos son necesarios para poder enfrentar la situación cada vez más compleja. Por otra parte, los desafíos con los que nos enfrentamos son sobre todo financieros, el poder de los medios de comunicación y el poder político. Estos son sobre todo los casos con los que nos enfrentamos y son de carácter sobre todo humano. Pero estas son las categorías globales que nos llevan a subcategorías. Los problemas de dinero, por ejemplo, juegan un papel muy importante en la contaminación del proceso electoral global. En nuestro país hay límites que se imponen acerca de los candidatos. El candidato no puede gastar allá de un determinado límite de su presupuesto en una elección. Hay una acción legislativa y una acción parlamentaria, pero sin embargo un partido político no tiene límites, el candidato sí, pero no el partido político. Entonces, si usted tiene $10,000 que son gastados por un candidato, y muchas veces el partido político va a gastar 10 veces más, porque no tiene restricciones legales de la cantidad que puede gastar, ya sea en una consulta o ya sea en el proceso electoral en sí. Por ello, hemos estado haciendo propuestas al gobierno y al Parlamento para que esto cambie. En segundo lugar, y esto también se mencionó en la mañana, no hay transparencia en la forma en que los partidos políticos colectan sus fondos. Y tampoco sabemos cuáles son las fuentes legítimas o de dónde proviene el dinero, de qué manera se obtiene este dinero. O sea, puede ser de muchísimas formas, pero no tenemos la fuente precisa de dónde se recauda este fondo, porque pueden haber muchos favores, etcétera. Entonces, esto definitivamente requiere más transparencia. El recaudo de fondos tiene que ser más transparente por parte de los partidos políticos, claro está. Ahora, hemos tratado de encontrar muchas medidas para poder checar esto. Y durante el periodo electoral, sobre todo unas 6 semanas antes, cuando se están haciendo las campañas y cuando se hacen la votación, hemos tratado de poder checar el movimiento, el flujo físico del efectivo. Hemos tenido puestos para verificar de dónde proviene, hacia dónde va, o sea, qué cantidades se están moviendo. Y si se están gastando cantidades superiores a las estipuladas por el candidato, por ejemplo, entonces va a ser requerido por las autoridades competentes. No se puede usar el dinero para sobornar. Además, algunos candidatos organizan muchos rallies públicos, muchos mítines públicos, organizan también programas de videos, etcétera. Aquí controlar el dinero gastado por el candidato
nosotros vamos a ver qué tipo de gastos reporta, y sí, hay una variación muy amplia entre lo que se puede y lo que se debe o lo que hizo. Entonces se va a tener que investigar al candidato y se puede descalificar inclusive. Pero también todo esto solo ha funcionado parcialmente. Hemos llegado a poder encontrar temas grandes. Hemos visto que los fondos para partidos políticos vienen por lo general de fuentes legítimas. Por ello, también tienen que publicarlas periódicamente para que esto pueda seguir bajo el control de la Comisión Electoral, y esta comisión va a nombrar a un auditor que va a poder estudiar esta situación y va a estudiar cómo se usa el poder de este dinero. Pero definitivamente también requerimos aún reformas hechas por nuestros legisladores para poder tomar iniciativas. Ahora, hace algún tiempo, también particularmente en las áreas rurales y también en áreas en que las minorías y las poblaciones desfavorecidas viven. La estrategia es intimidar a estas personas, ya sea para no votar, para abstenerse, porque probablemente si votaran van a perder las elecciones, o si no, es inducirlos a que voten para que voten por candidatos particulares. O sea, esto lo llamamos están capturando electorado para que se puedan votar por sus candidatos. Pero esto no debe ser así, debe ser a través de una planeación sistemática de las elecciones, una educación de las personas, una identificación de las áreas en donde este tipo de personas viven, y esto lo llamamos mapeo de valoración y vulnerabilidad, para poder determinar cuáles son las áreas vulnerables que pueden ser inducidas en las elecciones. También les hacemos ver videos y para que puedan tener la información necesaria, y hacemos chequeos para saber qué es lo que está sucediendo en estas áreas. Y sobre todo tienen que poder tener bajo ley información sobre todos los partidos políticos, porque si no hay medias legales para que podamos atrapar a los elementos indeseables que están fomentando esta práctica. La Comisión hace visitas frecuentes a todas estas áreas vulnerables para poder revisar las acciones que se están llevando a cabo, y esto con una amplia gama de medidas para no perder este control. Luego tenemos el control de los medios de comunicación. La emergencia de medios de comunicación y en electrónicos es una influencia muy poderosa ya en las mentes de las personas. Se usa el dinero para comprar medios. Entonces, los partidos políticos, los candidatos que no pueden pagar campañas de este tipo porque no tienen suficiente dinero para pagar a los medios de comunicación, entonces no van a salir totalmente del proceso porque van a quedar fuera. Entonces, esto afecta definitivamente
a los candidatos. Por ello, hemos tomado acciones con organización de medios de comunicación, con comités de comunicación en niveles distintos, para que todos puedan igualmente tener sus programas de video o escrutinios de publicaciones, noticias, etcétera, que todos tengan acceso legal a todo esto. Esto no es una ofensiva electoral. Lo que queremos hacer es que cualquier persona que no haga las cosas de forma correcta, toda la fuerza de la comisión recaerá sobre el candidato. Algunos candidatos, muchos candidatos no utilizan todo su presupuesto, o sea que esto también puede ser penalizado. Tienen que quedarse en los requerimientos de la ley, porque hemos calculado que los requerimientos están ya bien calculados y eso es lo que se debe gastar. Entonces, tenemos un control muy estricto en este respecto. Veamos el poder político. Como todos lo saben, tenemos un gobierno en vigor en el momento de las elecciones. Y entonces, este poder, como está en poder, puede probablemente usar su poder para hacer cosas que no son totalmente aceptables. Entonces, entre 6 y 8 semanas aproximadamente, durante los 6 meses previos al periodo de elecciones, los partidos que están en el poder suelen anunciar medidas sociales enormes, logros, cosas. Empiezan a hablar de todo lo que pueden hacer y habrán. Entonces, cuando esto sucede, no podemos evitarlo, porque nosotros solo podemos intervenir en ver si este tipo de esquemas son reales más que 6 semanas antes de la elección, que ese es nuestro periodo de intervención electoral. Ahora, si los gobiernos que ya han estado en el poder durante 5 años y empiezan a implementarse esquemas nuevos y a jactarse de ellos 6 meses antes, ¿qué es lo que está pasando realmente, no? En el momento de las elecciones, ¿qué pasa? Naturalmente, como se han anunciado frescamente todos los logros y los esquemas que son con gastos públicos, pues, ¿qué influencia va a tener esto en el proceso electoral? Esto los va definitivamente a empoderar. Entonces, nosotros tenemos un código de conducta moral, así lo llamamos, que esto no es una ley, es una práctica, es un precepto que ha sido aceptado por todos los partidos políticos. En 2 décadas, este código se ha implementado poco a poco y la autoridad que lo ha implementado es la Comisión Electoral. Los partidos políticos voluntariamente se han plegado a este código, lo han aceptado y lo han adoptado. Entonces, a partir de las 6 semanas antes de la elección, ellos tienen que comportarse bajo este código estrictamente, porque durante estas 6 semanas nosotros vamos a poder controlar si hay malas prácticas deontológicas o de otro tipo. Estas son algunas de las muchas medidas que estamos tomando, pero nosotros hemos
hablado con el Parlamento. Les hemos dicho que por lo menos 6 semanas antes de las elecciones se pliegue todo mundo a este código moral, porque hay que recordar que mucha gente un año antes o 6 meses antes empieza con cosas, prácticas, malprácticas, y nosotros no podemos intervenir. Entonces apelamos al Parlamento, al gobierno de vez en cuando. Sin embargo, los partidos políticos tienen que actuar de acuerdo con su propio interés. Si no actúan bajo este código, entonces van en contra de su propio interés. Esto es la realidad. O sea, antes de las elecciones puede haber sobornos, puede haber muchas cosas. Desafortunadamente tenemos que decirlo. Pero yo creo que avanzamos poco a poco y ojalá algún día podamos lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sampat. Increíble, ¿no? Como que suena mucho al problema de los retos y la equidad para una autoridad electoral, cómo garantizar condiciones adecuadas. Pero bien, hay muchos temas al respecto. Me gusta sentir que los problemas de México son compartidos por problemas de otros países y otras democracias que están luchando por su consolidación. Toca el turno ahora a nuestro amigo Dong Nguyen. Lo conocemos todos. Voy a leer algunas partes de su currículum, pero sobre todo, quizá la parte que más lo define es que desde el ámbito internacional es el amigo del Instituto Federal Electoral, día tras día, ayudándonos a fortalecer una institución y la democracia mexicana, sumado a todos nuestros demás amigos que han estado con nosotros en este tipo de esfuerzos. Dong estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Lausanne, Suiza, tiene una maestría en Sociología en la Universidad de la Sorbona de París y un doctorado en Economía de la Alta Escuela de Ciencias Sociales de París. Ha sido profesor visitante en el Colegio de México, la Universidad de Chulalongkorn, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sussex, la Universidad de Hanoi, la Universidad de Argelia y la Universidad de París. Desde 1984 trabaja para la Organización de las Naciones Unidas, donde se ha desempeñado como oficial de Asuntos Económicos en Bangkok, jefe de la sección del Desarrollo Social en la CEPAL en México, oficial de Asuntos Económicos en Nueva York y actualmente es coordinador general de proyectos de asistencia a la observación electoral del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Por favor, Dong.